Me ofrecía acompañar a una compañera de trabajo a su casa porque parecía triste. Lo que vi allí me hizo llamar a la policía de inmediato. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos para seguir trayendo contenido que te mantenga al borde del asiento. Ahora, déjame contarte qué pasó esa noche. Era una tarde fría de noviembre, el cielo plomizo y el aire cargado de ese olor a lluvia que aún no cae. Macarena, una compañera de la oficina, había estado callada todo el día, con los ojos vidriosos y esa sonrisa forzada que no engaña a nadie. Trabajábamos juntos en un call center, un lugar donde el estrés y las horas interminables te desgastan el alma. Ella siempre había sido reservada, pero ese día algo en su postura, en la forma en que apretaba los labios, me hizo preocuparme. ¿Estás bien?, le pregunté mientras recogíamos nuestras cosas al final del turno. Ella solo asintió, pero sus manos temblaban al guardar su celular. No sé por qué, pero sentí que no debía dejarla ir sola. Te acompaño a tu casa, vivo cerca, dije, aunque era mentira. Ella dudó, pero finalmente aceptó con un murmullo apenas audible. Caminamos en silencio por las calles de la ciudad, el eco de nuestros pasos rebotando en los edificios grises. Macarena vivía en un barrio antiguo, de esos donde las casas parecen guardar secretos en cada grieta. Su edificio era viejo, con pintura descascarada y un olor a humedad que se te metía en la ropa. Subimos las escaleras crujientes hasta el tercer piso, y cuando abrió la puerta de su departamento, el aire se sentía pesado. No sabría explicarlo, pero había algo en ese lugar que me puso los nervios de punta. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por una bombilla que parpadeaba como si estuviera a punto de rendirse. Macarena dejó caer su bolso en el suelo con un ruido sordo, y fue entonces cuando lo vi, un par de botas embarradas junto a la puerta, demasiado grandes para ser de ella. No me dijo que vivía con alguien. ¿Tienes visita?, pregunté, tratando de sonar casual, pero mi voz salió más tensa de lo que quería. Ella se quedó helada, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. No, no debería haber nadie, susurró, y su voz tembló tanto que se me erizó la piel. Miré alrededor, y noté pequeños detalles que no cuadraban, un vaso volcado en la mesa, una silla ligeramente fuera de lugar, como si alguien hubiera pasado a toda prisa. El silencio en el departamento era ensordecedor, roto solo por el crujido del suelo bajo nuestros pies. Macarena, ¿qué está pasando?, pregunté, bajando la voz, como si el propio aire pudiera escucharnos. Ella no respondió, solo se quedó mirando la puerta entreabierta de su habitación, como si temiera lo que había al otro lado. Me acerqué, con el corazón latiéndome en los oídos, y empujé la puerta lentamente. El chirrido de las bisagras fue como un grito en la quietud. La habitación estaba a oscuras, pero la luz del pasillo alcanzó a iluminar algo en el suelo, una cuerda gruesa, enrollada descuidadamente, y junto a ella, un cuchillo de cocina que reflejó la luz con un destello frío. Mi estómago se retorció. Esto no era normal. Macarena, ¿quién estuvo aquí?, insistí, girándome hacia ella. Pero ella no me miraba a mí, miraba la ventana abierta, las cortinas moviéndose con la brisa. Se suponía que no volvería tan pronto, murmuró, más para sí misma que para mí. Sus manos se apretaron contra su pecho, y juro que podía escuchar su corazón acelerado desde donde estaba. No sabía qué estaba pasando, pero cada fibra de mi cuerpo me gritaba que algo estaba muy, muy mal. Di un paso hacia la ventana, atraído por un impulso que no podía explicar. El marco estaba húmedo, como si alguien hubiera entrado trepando desde el callejón. Y entonces lo vi, en el alféizar, una huella de barro fresco, clara como el día. Alguien había estado aquí, y no hacía mucho. Macarena, tenemos que salir ahora, dije, intentando mantener la calma, pero mi voz sonaba quebrada. Ella negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No lo entiendes, no puedo irme. Él sabe dónde encontrarme. ¿Quién era él? ¿Por qué Macarena estaba tan aterrorizada? Mi mente daba vueltas, pero una cosa era segura, no podíamos quedarnos ahí. Tomé mi celular, mis dedos torpes marcando el número de la policía mientras trataba de convencerla de bajar conmigo. Pero antes de que pudiera terminar la llamada, un ruido sordo vino desde el pasillo, pasos pesados, deliberados, acercándose. El sonido era lento, como si quien fuera que estaba allí quisiera que supiéramos que venía. Los pasos en el pasillo se detuvieron, y el silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era como si el propio departamento contuviera el aliento, esperando a que algo estallara. Macarena se quedó paralizada, sus ojos fijos en la puerta entreabierta, y yo sentía mi pulso martillando en las sienes. Mi celular seguía en la mano,
la pantalla aún mostrando el número de la policía a medio marcar, pero mis dedos temblaban tanto que apenas podía moverlos. Macarena, vámonos ahora, susurré, tratando de sonar firme, pero mi voz se quebró en la última palabra. Ella no se movió, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces, un crujido lento vino del pasillo, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta a propósito. Me acerqué a Macarena, agarrándola del brazo con suavidad, pero ella se soltó con un movimiento brusco. No lo entiendes, Damián dijo, y fue la primera vez que usó mi nombre esa noche. Su voz era un hilo de pánico puro. Si me voy, él me encontrará. Siempre lo hace. Sus palabras cayeron como un peso en mi pecho. ¿Quién era él? ¿Un exnovio? ¿Un acosador? Mi mente corría con posibilidades, cada una más oscura que la anterior, pero no había tiempo para preguntas. Miré hacia la puerta de la habitación, ahora apenas entreabierta, la luz del pasillo cortada por una sombra que no debería estar allí. Algo o alguien estaba justo afuera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el aire mismo se hubiera vuelto más frío. Quédate aquí, murmuré, aunque cada parte de mí quería salir corriendo. Di un paso hacia la puerta, mis zapatillas haciendo un ruido sordo contra el suelo de madera. El cuchillo que había visto antes estaba a pocos metros, en el suelo, tentándome como una advertencia. Lo tomé, más por instinto que por valentía, su mango frío quemándome la palma. Empujé la puerta con cuidado, el chirrido de las bisagras amplificado en el silencio. El pasillo estaba vacío, pero el aire olía diferente ahora, a algo metálico, casi como sangre. La bombilla parpadeante proyectaba sombras que parecían moverse solas, y juro que por un segundo vi una figura al final del corredor, alta, inmóvil, observándonos. Pero cuando parpadeé, no había nada. Solo el eco de mi propia respiración. Macarena, dime qué está pasando, dije, volviéndome hacia ella. Estaba sentada en el borde de la cama, con las manos cubriéndole el rostro, sollozando en silencio. No quería que vieras esto, susurró. No quería que nadie lo supiera. Sus palabras eran un rompecabezas, pero antes de que pudiera insistir, algo cayó en la sala con un golpe seco, como un objeto pesado golpeando el suelo. Mi corazón dio un vuelco. No estábamos solos. Me acerqué a la puerta de la habitación, el cuchillo todavía en mi mano, aunque no tenía idea de qué haría con él. Nunca había estado en una pelea, mucho menos blandiendo un arma. Pero algo en el ambiente, en la forma en que Macarena temblaba, me decía que esto no era un simple malentendido. Salí al pasillo, cada paso sintiéndose como una eternidad. La sala estaba a oscuras, salvo por un resplandor tenue que venía de la cocina. Me acerqué, el cuchillo levantado, mi sombra estirándose grotescamente en la pared. Y entonces lo vi. En el suelo, cerca del sofá, había una bolsa de lona negra, medio abierta, con algo asomando por la cremallera. Era una cuerda, idéntica a la que había visto en la habitación, pero esta estaba manchada con algo oscuro, casi marrón. Mi estómago se revolvió. Me agaché, con el corazón en la garganta, y toqué la cuerda con la punta del cuchillo. Estaba húmeda. No quería pensar en qué. Macarena, ¿qué es esto?, grité, mi voz más alta de lo que pretendía. Ella apareció en la puerta de la sala, su rostro pálido como la muerte. No lo abras, suplicó, pero ya era tarde. Con un movimiento torpe, tiré de la cremallera de la bolsa, y lo que vi dentro me hizo retroceder hasta chocar contra la pared. Era una chaqueta de hombre, arrugada, con manchas que no podían ser otra cosa que sangre. Pero lo peor no era la chaqueta. Era la foto que cayó de la bolsa al abrirla, una Polaroid de Macarena, tomada desde lejos, en la calle, sin que ella lo supiera. Alguien la había estado siguiendo. ¿Quién es él, Macarena? Dímelo, exigí, mi voz temblando de rabia y miedo. Ella se desplomó en el suelo, abrazándose las rodillas. Es mi hermano, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. O lo que queda de él. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Su hermano? ¿El mismo que ella me había dicho que vivía en otra ciudad? ¿El mismo que, según ella, la llamaba cada fin de semana? Antes de que pudiera procesarlo, un golpe seco vino desde la puerta principal. Alguien estaba tratando de entrar. El picaporte giró lentamente, como si quien estuviera del otro lado quisiera que sintiéramos cada segundo de su llegada. Macarena soltó un gemido, y yo apreté el cuchillo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No abras, suplicó ella, pero el sonido de una llave entrando en la cerradura me dijo que no teníamos opción. La puerta se abrió con un crujido,
y una figura alta, envuelta en una gabardina oscura, entró al departamento. No pude verle la cara, no del todo, pero sus ojos brillaban bajo la sombra de su capucha, y en su mano derecha sostenía algo que relucía bajo la luz parpadeante, un gancho de metal, afilado, como los que usan los carniceros. El hombre en la gabardina se quedó quieto en el umbral, el gancho de metal en su mano reflejando la luz parpadeante como si fuera una advertencia viva. El aire en el departamento se volvió espeso, casi imposible de respirar, y el olor metálico que había notado antes se intensificó, mezclado con algo más, algo rancio, como ropa mojada que lleva días sin secarse. Macarena estaba acurrucada en el suelo, sus sollozos apenas audibles, pero cada uno de ellos era como un clavo en mi pecho. No sabía qué estaba pasando, pero una cosa era segura, este no era su hermano. O, si lo era, algo horrible le había pasado para convertirlo en la figura que ahora nos miraba desde la puerta. Macarena, levántate, dije, tratando de mantener la voz firme, aunque mis manos temblaban tanto que el cuchillo en mi mano parecía vibrar. Ella no se movió, solo apretó los brazos alrededor de sus rodillas, como si quisiera desaparecer dentro de sí misma. El hombre dio un paso hacia adelante, y el suelo crujió bajo sus botas, el mismo sonido que había escuchado antes en el pasillo. Cada movimiento suyo era deliberado, lento, como si disfrutara del miedo que estaba causando. Tú no deberías estar aquí, dijo, su voz grave, rasposa, como si no hubiera hablado en días. No me miraba a mí, sino a Macarena, y había algo en su tono, una mezcla de desprecio y familiaridad, que me puso la piel de gallina. ¿Quién eres?, pregunté, levantando el cuchillo, aunque sabía que no me serviría de mucho contra ese gancho que parecía diseñado para destrozar. Él ladeó la cabeza, como si mi pregunta le divirtiera, y la luz de la bombilla parpadeante iluminó por un instante la mitad de su rostro. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla, profunda y mal curada, como si alguien hubiera intentado borrarlo del mundo. Pregúntale a ella, dijo, señalando a Macarena con el gancho. Ella sabe exactamente quién soy. Me giré hacia Macarena, mi paciencia al límite. Dime qué está pasando, ahora, grité, pero mi voz se quebró por el pánico. Ella levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados, y por un momento pensé que no diría nada. Pero entonces habló, con una voz tan baja que tuve que esforzarme para escucharla. Es Tadeo, mi hermano. Pero no es él. No como lo conocí. Sus palabras no tenían sentido, pero el terror en su rostro era tan crudo que no podía dudar de ella. El hombre, Tadeo, dejó escapar una risa seca, sin humor, que resonó en las paredes del departamento. ¿No como me conociste? Qué amable de tu parte, hermanita, dijo, dando otro paso hacia nosotros. El gancho en su mano osciló ligeramente, como si estuviera ansioso por usarlo. Dile la verdad, Macarena. Dile por qué estoy aquí. Dile qué hiciste. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué había hecho Macarena? La bolsa con la cuerda manchada, la chaqueta ensangrentada, la foto de ella tomada a escondidas, todo empezaba a encajar, pero no de una manera que tuviera sentido. Miré la bolsa en el suelo, todavía abierta, y noté algo que no había visto antes, un pequeño cuaderno negro, medio escondido entre la ropa. Sin pensar, me agaché y lo tomé, ignorando la mirada de Tadeo, que ahora me observaba con una intensidad que me hizo sentir como una presa. Abrí el cuaderno, y lo que vi me heló la sangre. Eran páginas y páginas de anotaciones, escritas con una letra apretada y desordenada. Fechas, lugares, nombres. Y en cada página, el nombre de Macarena aparecía una y otra vez, rodeado de frases como ella lo sabe y no puede escapar. Algunas páginas tenían dibujos, garabatos de ojos que parecían mirarme desde el papel. Pero lo peor era una lista al final, nombres tachados con tinta roja, y al lado de cada uno, una fecha y una palabra, terminado. El último nombre en la lista era el de Macarena, sin tachar, con la fecha de hoy. ¿Qué es esto, Macarena?, pregunté, sosteniendo el cuaderno con manos temblorosas. Ella se arrastró hacia mí, sus uñas clavándose en el suelo de madera. No quería que lo supieras, dijo, su voz rota por las lágrimas. Tadeo, él cambió. Hace años, después de lo que pasó en casa, se obsesionó. Dijo que alguien tenía que pagar. Que yo tenía que pagar. Tadeo dio otro paso, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver el brillo de sus ojos bajo la capucha. Pagar, repitió, como si saboreara la palabra. Tú y los demás. Todos los que me dejaron atrás. Su voz tenía un filo que no era solo odio, era dolor, profundo y retorcido, como una herida que nunca sanó.
Me puse delante de Macarena, el cuchillo en alto, aunque sabía que no era rival para él. Aléjate, dije, pero sonaba más como una súplica que como una orden. De repente, Tadeo se detuvo, y su mirada se desvió hacia la ventana abierta. Un ruido vino desde el callejón, un crujido, como si alguien más estuviera allí afuera. Por un segundo, su rostro cambió, la confianza reemplazada por algo que parecía miedo. No tan rápido, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Se giró hacia la ventana, y aproveché el momento para empujar a Macarena hacia la puerta de la habitación. Corre, susurré, pero ella se aferró a mi brazo. No lo entiendes, Damián. No es solo él. Hay más. ¿Más? Mi mente se tambaleó. ¿Más gente como Tadeo? ¿Más cuadernos? ¿Más nombres tachados? Antes de que pudiera procesarlo, un golpe fuerte resonó desde la puerta principal, no como alguien tocando, sino como si intentaran derribarla. Tadeo se tensó, el gancho apretado en su mano, y por primera vez, parecía inseguro. No deberían estar aquí todavía, gruñó, y corrió hacia la puerta, desapareciendo en el pasillo. Macarena, habla ahora, exigí, sacudiéndola por los hombros. Ella tragó saliva, su rostro pálido como un cadáver. No es solo Tadeo, dijo, su voz temblando. Después de lo que pasó, él no estaba solo. Hay otros. Gente que él encontró, que piensa como él. Me han estado siguiendo desde entonces. Por eso no podía irme. Por eso no podía contarte. El golpe en la puerta se repitió, más fuerte esta vez, y el marco de madera crujió como si estuviera a punto de ceder. No sabía quién estaba del otro lado, si eran los refuerzos de Tadeo o algo peor, pero no podíamos quedarnos para averiguarlo. Agarré a Macarena y corrí hacia la ventana, el único lugar que parecía ofrecer una salida. El callejón abajo estaba oscuro, pero vi movimiento, sombras que se deslizaban entre los contenedores. No estábamos solos, ni dentro ni fuera. Damián, no podemos salir, dijo Macarena, su voz al borde del colapso. Nos encontrarán. Pero no había opción. La puerta principal se dio con un estruendo, y el sonido de pasos pesados llenó el departamento. No era solo una persona. Eran varios. El estruendo de la puerta al ceder resonó en el departamento como un trueno, seguido por el eco de pasos pesados, múltiples, que avanzaban desde el pasillo. No eran solo botas, eran movimientos coordinados, como si quienes entraban supieran exactamente dónde estábamos. Macarena se aferró a mi brazo, su respiración entrecortada, sus uñas clavándose en mi piel. La ventana abierta era nuestra única salida, pero las sombras en el callejón abajo se movían como depredadores esperando su momento. Estábamos atrapados, entre lo que fuera que estaba entrando y lo que nos acechaba afuera. El cuchillo en mi mano se sentía inútil, un pedazo de metal contra una amenaza que no podía nombrar. Pero no había tiempo para dudar. Macarena, tenemos que movernos, susurré, tirando de ella hacia la ventana. Ella negó con la cabeza, sus ojos desorbitados por el terror. No lo entiendes, Damián. No son solo ellos. Es lo que quieren. Lo que siempre han querido. Su voz se quebró, y por un segundo, vi algo más en su mirada, no solo miedo, sino culpa, una culpa tan profunda que parecía consumirla. No tuve tiempo de preguntarle qué significaba. Un grito gutural vino desde el pasillo, seguido por el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Tadeo. ¿Estaba peleando con quien había entrado? ¿O era parte de su plan? Me asomé por la ventana, el aire frío del callejón golpeándome la cara. La escalera de incendios estaba a un lado, oxidada pero alcanzable. Vamos, dije, empujando a Macarena hacia el marco. Ella se resistió, pero la fuerza del pánico me dio la ventaja, y logré hacerla trepar al alféizar. Los pasos en el departamento se acercaban, rápidos ahora, y una voz desconocida gritó algo que no entendí, algo que sonaba como una orden. No miré atrás. Salté a la escalera de incendios, el metal crujiendo bajo mi peso, y ayudé a Macarena a bajar. El callejón estaba oscuro, el olor a basura y humedad llenándome los pulmones, pero no había sombras ahora. Quienquiera que estuviera allí abajo se había movido. O nos estaba esperando. Bajamos a trompicones, los escalones metálicos resonando como disparos en la quietud. Cuando tocamos el suelo, Macarena tropezó, y la sostuve justo antes de que cayera. Dime la verdad, ahora, exigí, mi voz baja pero firme. ¿Qué quieren? ¿Qué hiciste? Ella me miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue de una farola lejana. No fue mi culpa, dijo, su voz temblando. Hace años. Tadeo y yo,
éramos parte de algo. Un grupo. Gente que prometía justicia, pero no era justicia. Era venganza. Hicimos cosas horribles. Yo me salí, pero Tadeo no. Él se quedó, y ellos lo cambiaron. Me culparon por abandonarlos. Por traicionarlos. Sus palabras eran un rompecabezas incompleto, pero no había tiempo para armarlo. Un crujido vino desde el fondo del callejón, y una figura salió de las sombras. No era Tadeo. Era una mujer, alta, con el cabello corto y un abrigo largo que rozaba el suelo. En su mano sostenía una linterna, pero no la encendió. No necesitaba hacerlo. Sus ojos nos encontraron en la oscuridad, y su sonrisa era fría, calculadora. Macarena, dijo, su voz suave pero afilada como un cuchillo. No puedes seguir corriendo. Me puse delante de Macarena, el cuchillo todavía en mi mano, aunque sabía que no serviría contra lo que fuera que estaba enfrentando. Aléjate, dije, pero la mujer solo rió, un sonido que me heló la sangre. No eres parte de esto, Damián dijo, y el hecho de que supiera mi nombre me hizo retroceder. Pero si sigues protegiéndola, lo serás. Antes de que pudiera responder, un estallido de ruido vino desde el edificio. Gritos, golpes, el sonido de muebles rompiéndose. Tadeo seguía allí arriba, luchando contra quien había entrado. Pero la mujer no parecía preocupada. Dio un paso hacia nosotros, y vi algo en su otra mano, un gancho, idéntico al de Tadeo. Macarena, corre, dije, empujándola hacia el otro lado del callejón. Pero ella no se movió. En cambio, dio un paso hacia la mujer, sus manos temblando pero su rostro endurecido. Basta, dijo, su voz sorprendentemente firme. Ya no voy a huir. Si quieren terminarlo, háganlo. Pero déjenlo ir a él. Me quedé helado. ¿Estaba rindiéndose? ¿Después de todo esto? La mujer ladeó la cabeza, como si evaluara la oferta. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador vino desde el edificio, seguido por un silencio absoluto. Los pasos habían cesado. La mujer frunció el ceño, y por primera vez, pareció insegura. Aproveché el momento. Agarré a Macarena y corrí hacia la calle principal, mis pulmones ardiendo, el cuchillo cayendo al suelo en algún momento. No miré atrás, pero sentía los ojos de la mujer clavados en nosotros. Llegamos a la avenida, las luces de los autos y el ruido de la ciudad envolviéndonos como un escudo. Marqué al 911, mi voz entrecortada mientras explicaba lo que había pasado, aunque apenas entendía yo mismo. La policía llegó minutos después, y mientras les hablaba, Macarena se quedó en silencio, mirando el suelo como si estuviera en otro mundo. Les conté todo: las botas, la cuerda, la chaqueta ensangrentada, el cuaderno, Tadeo, la mujer en el callejón. Pero cuando la policía entró al departamento, no encontraron nada. Ni a Tadeo, ni a los intrusos, ni la bolsa con la chaqueta. Solo el cuchillo en el callejón, que ahora tenía mis huellas por todas partes. Macarena no dijo una palabra durante el interrogatorio. Solo miraba al vacío, como si hubiera aceptado algo que yo aún no comprendía. La policía nos dejó ir después de unas horas, diciendo que investigarían, pero sus miradas decían que no creían del todo mi historia. Cuando salimos de la comisaría, Macarena me tomó de la mano, su piel fría como el hielo. Gracias, susurró. Pero no debiste involucrarte. Ahora te conocen. Días después, intenté contactarla, pero su número estaba desconectado. Fui a su departamento, pero estaba vacío, como si nadie hubiera vivido allí nunca. Encontré el cuaderno negro en mi mochila, aunque juro que no lo había tomado. Dentro, una nueva página había sido escrita, con una sola frase: Damián, no busques respuestas. No estaba en la letra de Macarena, ni en la de Tadeo. Era otra, desconocida, pero escrita con la misma tinta roja que los nombres tachados. Nunca volví a ver a Macarena, ni a Tadeo, ni a la mujer del callejón. Pero a veces, en la quietud de la noche, escucho pasos en mi apartamento, lentos, deliberados, como si alguien estuviera esperando que baje la guardia. Revisé el cuaderno una última vez antes de quemarlo, y noté algo que se me había escapado: mi nombre, escrito al final de la lista, sin tachar, con la fecha de hoy. Y aquí estoy, contándoles esto, porque no sé cuánto tiempo me queda. Si alguien sabe que era ese grupo, que querían de Macarena, o porque mi nombre está en esa lista, por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Alguna vez han sentido que alguien los observa, incluso cuando están solos? ¿O han encontrado algo que no deberían haber visto? Quiero saber, porque tal vez no estoy tan solo en esto como pienso.